¿Qué pasa, chavales? Buenas noches. Y bueno, buenos días de cualquier lugar del mundo que se encuentren y me vean. Hoy vamos a reaccionar el video de Jorge Seth Fitness, donde nos va a contar un poco más de la historia de Chris Booster, donde la historia la redefinió por él mismo. Vamos a ver qué tal sale el video. Vamos a disfrutar un poco de conocer más sobre nuestro padre Según. Disfrutémoslo. Hay atletas que ganan campeonatos y hay otros que cambian el juego por completo. Son esos que no solo vencen a sus rivales, sino que obligan a todo su deporte a adaptarse. Los que redefinen lo que significa ser el mejor. Los que convierten su nombre en un estándar. En el culturismo muy pocos han alcanzado este estatus. Y Chris Bumstead fue uno de ellos. Lo que comenzó como una búsqueda personal de identidad terminó transformándose en una de las eras más dominantes que el culturismo haya presenciado. Pero mientras el mundo lo veía levantar trofeos, detrás existía una lucha constante. Déjenme decirle que es una lástima que Según se haya decidido retirar. Por parte lo entiendo porque llevaba mucho tiempo exponiendo su cuerpo a la química y eso de por sí no es bueno y él decidió parar a tiempo. Pero déjame decirle que si Chris no se hubiese retirado, iba a destronar a Ronnie Coleman con más Mr. Olympia, por supuesto. Entre el cuerpo, la mente y el precio de la grandeza. Esta no es solo la historia de un campeón, es la historia de alguien que se convirtió en la referencia absoluta de su deporte, de alguien que cambió la forma en que el mundo entiende el culturismo moderno. Es la historia de Chris Bumstead. Christopher Adam Bumstead nació una mañana fría del 2 de febrero de 1995 en Ottawa, la capital de Canadá, hijo de Jeff y Mary Bumstead. Llegó al mundo en una familia estable, unida y profundamente afectuosa, donde el apoyo emocional y la cercanía eran parte del día a día. 5 años antes había nacido su hermana mayor, Melissa, quien desde muy temprano tuvo un rol protector en la vida de Chris. Como en toda relación entre hermanos, no faltaban las peleas ocasionales típicas de la infancia, pero incluso en esos momentos, Melissa se mantuvo siempre como una figura de apoyo, alguien que lo defendía, lo cuidaba y lo empujaba hacia adelante. Para Chris, crecer con una hermana mayor significó tener una presencia firme. Hay que ver las vueltas que da la vida, ¿me entiendes? Ver ese niño que se ve indefenso a lo que se convirtió Chris Bumstead. También quiero decirle que es verdad que Ronnie Coleman es el mejor culturista de la historia y Arnold marcó un poco la tendencia del culturismo, pero quien volvió a poner el culturismo y quien hizo para mí más famoso el culturismo a nivel mundial, más hoy en día como se están consumiendo el culturismo a nivel de redes sociales, patrocinadores y de todo, fue Según de un golpe sobre la mesa. Él redefinió la historia del culturismo. A su lado, una mezcla de compañía, protección y motivación que marcaría profundamente su seguridad y su carácter durante los primeros años de vida. Durante su etapa escolar, Chris era un niño tranquilo, reservado y sensible. No buscaba llamar la atención y, de hecho, hacía todo lo posible por evitarla. Parte de ello se debía a una dificultad de pronunciación al hablar, un ceseo marcado que pronto se convirtió en una fuente constante de burlas dentro de la escuela. Las risas, los comentarios y la imitación cruel de su forma de hablar no tardaron en aparecer, y con el tiempo ese acoso fue dejando una huella profunda. Hubo momentos en los que Chris llegó a sentir que lo mejor era no hablar en absoluto, que el silencio era una forma de protección. Aquella experiencia le generaba ansiedad y la sensación de no encajar, sembrando inseguridades que lo acompañarían durante años. Sin embargo, en medio de esa etapa marcada por la inseguridad y el silencio forzado, hubo una figura que se convirtió en un ancla constante para Chris. Por encima de cualquiera, la persona a la que más admiraba era su padre, Jeff Bumstead. Jeff no solo era una guía en la vida cotidiana, sino un ejemplo tangible de fortaleza, disciplina y carácter. Para Chris, su padre representaba todo aquello que él quería llegar a ser. Además, Jeff no solo le heredó una base genética. Digan lo que digan, la importancia de una familia unida y la importancia de un padre marca la diferencia, aunque digan que no. Eh, lo digo por experiencia propia, siempre he estado con mi familia, siempre ha estado unida, mi papá también, y me ha marcado mucho, ¿me entiendes? Hoy, yo sé que hoy por hoy
Tú le preguntas a según quién sería sin su padre y te dijera lo mismo. Nada que ver. Privilegiada, sino también una forma de pensar, una mentalidad orientada al esfuerzo y al trabajo constante que más adelante alimentaría cada paso de su camino en el culturismo. Jeff y Mary Bumstead trabajaron incansablemente para ofrecerles a Chris y a Melissa un entorno seguro, estructurado y lleno de oportunidades. Creían firmemente que una base sólida se construía a través del deporte. Fútbol americano, básquetbol, atletismo e incluso hockey formaron parte de su infancia, exponiéndolo a una gran variedad de experiencias deportivas. En el deporte, Chris encontraba un espacio donde no importaba cómo hablar. Déjenme decirle, hay una ventaja y está comprobado que la mayoría del 90% de los culturistas profesionales, los top, en su adolescencia fueron deportistas, ¿sabes? No empezaron ya de mayor, no, no, no. Vienen con una base de deporte desde niño, desde su niñez, ¿me entiendes? Aparte la genética y toda la química que se meten, pero todos vienen con esa base desde la adolescencia. Sino lo que era capaz de hacer. La progresión natural de practicar tantos deportes terminó llevándolo casi sin darse Pero nada más tienes que ponerte a mirar. Jugando fútbol americano, miren la genética privilegiada que tenía según. Por Dios, miren esos brazos. Y ahí, por lo que he estado averiguando, no llevaba química. Era un atleta totalmente natural. Aparte, cuando se compite aquí en las universidades o a nivel todavía no profesional, eso no se permite. El doping no se permite. Younger, I loved playing sports. I played way too many sports to be good at any one sport. I fell in love with training and alone and being in the gym and wanting to be stronger. Esto era lo que me le estaba diciendo, ¿vieron? Antes de él meterse en un gimnasio, ser culturista y enfocarse en su carrera y en lo que le cambió la vida, una base de deporte. En ese momento no existía ninguna motivación estética ni intención de convertirse en culturista. El gimnasio era simplemente una herramienta más, un medio para ganar fuerza, velocidad y resistencia con el fin de rendir mejor en cada una de las disciplinas que practicaba. Sin embargo, su cuerpo comenzó a responder de una manera poco común. La masa muscular aparecía con rapidez y en poco tiempo Chris dejó atrás la imagen del adolescente delgado para transformarse en un joven con un físico Lo que es la genética es increíble, vaya. Es increíble, increíble, increíble tener esos genes. visiblemente más desarrollado. Ese cambio, además, comenzó a generar algo nuevo en su vida. Obtenía atención, pero esta vez de forma positiva. Personas que se sorprendían por su físico, comentarios de admiración y un reconocimiento que contrastaba profundamente con las inseguridades de su infancia. Desde afuera la vida de Chris parecía casi perfecta. Una infancia estable, padres que trabajaban para darles todo a él y a su hermana. Era un joven que destacaba en los deportes y aparentaba tenerlo todo bajo control. Pero en el fondo, Chris cargaba con una sensación silenciosa pero persistente. No sentirse completamente reconocido ni valorado. Percibía que su Nada más tienen que ver esa parte de la imagen. La diferencia con el resto de todos sus compañeros. Wow. Tomó una buena decisión cuando decidió meterse en el culturismo profesional, sinceramente. Vamos a seguir disfrutando esto. Sus propios problemas no eran lo suficientemente importantes como para ocupar un lugar central en su familia. Sus padres hacían lo mejor que podían, pero llevaban un ritmo de vida ocupado y gran parte de la atención se concentraba en su hermana mayor, que atravesaba una adolescencia difícil. Chris, en cambio, era el que siempre estaba bien, el que rendía, el que no daba problemas. Fíjate si la genética que el padre le pasó a los hijos, nada más tienen que ver. Miren el brazo y el hombro de la hermana. Es una locura. Pero ¿y esos brazos? Esto lo hace sentir que no tenía a nadie a quien realmente pudiera acudir cuando tenía algún problema o cuando simplemente se sentía triste. Fue así como tomó la decisión inconsciente pero profunda de no convertirse en una carga. Convencido de que debía manejarlo todo por su cuenta, comenzó a guardar sus emociones, a contener lo que sentía y simplemente seguir adelante en silencio. Esta capacidad de aguantar e ignorar sus emociones se transformó en una fortaleza aparente, pero también en una presión interna que marcaría su forma de enfrentar al mundo durante años. Para los últimos años de preparatoria, Chris había transformado su cuerpo por completo. Pasó de pesar alrededor de 77 kilos a casi los 100. Sin embargo, junto con ese cambio físico, comenzó a llegar... Oh, miren esta genética. Ahí está un poco raro porque miren esos hombros. Ya para mí, no sé.
porque el dorsal lo tiene plano, no lo tiene como si fuera química. Pero esos hombros así con forma de coco, esa redondez, esa calidad muscular, yo creo que ya aquí estaba empezando a usar química. Pero miren ese físico. El 90% de la población nunca va a alcanzar un físico así. Nada, pónganse a pensar. Era una realización inevitable. Por más que amara el deporte, sus posibilidades reales de llegar a las ligas profesionales en alguna de esas disciplinas eran mínimas. Tarde o temprano tendría que buscar otro camino. Fue así que al graduarse decidió tomarse un año sabático para pensar con claridad cuál sería su rumbo. Durante ese periodo su dedicación al gimnasio fue prácticamente absoluta y su físico continuó evolucionando de manera notable. Al terminar ese año, Chris optó por seguir la ruta tradicional, ingresar a la universidad, conseguir un trabajo estable y construir una vida tranquila. El camino más común para la mayoría de los jóvenes en su ciudad natal de Ottawa, así que decidió ingresar en la Universidad de Dalhousie en Halifax, donde comenzó a estudiar ciencias de la salud. Al mismo tiempo, la transformación de su cuerpo le había otorgado una confianza en sí mismo mucho mayor. Esa nueva seguridad lo llevó a recibir más atención femenina, a sumergirse de lleno en el ambiente universitario y... Imagínate tú, ser juvenil, tener el físico ese que no lo tiene nadie, en ese campus nadie lo tiene. Imagínate tú, el sueño de cualquier pibe, tener atención, tener fama, y eso que todavía simplemente estaba comenzando. Imagínate todo lo que vino después, por Dios. y vivir experiencias que marcarían una etapa muy distinta de su vida. College, I was a party animal, for sure. Ahora vamos a conocer una parte que no tenía ni idea que existía. ¿Le gustaban las fiestas? No, me equivoqué. No le gustaban las fiestas. Era el dueño de las fiestas. Fue alrededor de este periodo cuando Chris conoció a Ian Valier, prácticamente el culturista más grande y respetado de su ciudad, y quien además era el novio de su hermana Melissa. Ian no solo reconoció Aquí era donde le estaba diciendo que fue donde tú pude investigar un poquitico, que este hombre fue el que lo llevó a tomar la decisión de que compitiera en el culturismo. Primero creo que fue amateur y que siguiera un paso más allá. inmediato el enorme potencial físico de Chris, sino que también percibió algo igual de importante: su disciplina y constancia dentro del gimnasio. Poco a poco comenzó a invitarlo a entrenar con él, a mostrar... Déjenme decirle que la mayoría de la gente está bien equivocado. La gente dice, no, porque con la química, hermano, pero aunque tú te puedes meter química, que si eres indisciplinado, no comes bien, no tienes una guía, vas a seguir siendo lo mismo, el mismo idiota, pero con química. La gente piensa que meterte química, ya inyectarte química y ya te vas a poner fuerte. No, mentira. Tienes que entrenar igual, tienes que cuidarte igual, tienes que dormir igual, tienes que descansarte igual. Porque la química no hace magia. Y recuerden ustedes que ninguna suplementación cambia una buena nutrición, un buen descanso y un buen plan de entrenamiento. Y él desde siempre fue disciplinado, muy disciplinado. Y por eso la vida le ha devuelto todo lo que le ha devuelto. cómo entrenaba realmente un culturista y a enseñarle a enfocar su nutrición con un objetivo claro: seguir ganando masa muscular de forma inteligente. He got me into understanding the true depths of bodybuilding, what it really took, the training, the nutrition, recovery, everything. And he saw some potential. Nada más tienes que verte que este hombre, que fue el que lo llevó a él, su cuñado, creo que era pro ya. Y Chris todavía no había competido. Y miren, comparen entre ustedes mismos el tamaño de Chris con este hombre. Chris es una genética 1 en 1.000.000. Cada 10 años, cada 20 años, nace un Sebum, nace un Ronnie Coleman, nace un Arnold. ¿Me entiendes? Es que miren la hermana. Miren los brazos de la hermana. El 50% de las personas que van al gimnasio nunca llegan a esos hombres tan definidos y a esos bíceps. La hermana.
in me. He was like, "Hey, I'd love to coach you for a bodybuilding show if you want." And I was like, "Hell yeah, like let's try it out." Aquellas sesiones marcaron un antes y un después. Chris entendió entonces que había llegado a un punto decisivo en su vida, un momento donde dos caminos se abrían frente a él. Por un lado, continuar con la universidad, terminar su carrera y aspirar a una vida estable, quizás incluso como maestro. If you didn't do bodybuilding, what else do you think you'd be doing? I think something at the time I was thinking I might like, because of the impact they had on my life, was becoming like a high school teacher. Y por el otro lado, asumir el riesgo de tomarse el culturismo en serio y apostar por una pasión que comenzaba a consumirlo por completo. Tomar esa decisión no era algo que pudiera hacerse a la ligera. Chris sabía que perseguir el culturismo de forma seria y competitiva implicaba compromisos mucho más profundos, algunos de ellos incómodos y difíciles de asumir. Más allá del sacrificio de tiempo, estudios o estabilidad, existía una realidad inevitable dentro del alto nivel en el culturismo: el uso de sustancias anabólicas. No era una idea que tomara a la ligera ni algo que viera con ingenuidad. Aquella posibilidad añadía peso a la decisión, convirtiéndola no solo en una elección profesional, sino en un punto de no retorno que podría definir su cuerpo, su salud y su futuro. Finalmente, Chris tomó la decisión. Eligió comprometerse al 100% con el culturismo, aceptando todo lo que ese camino implicaba. No fue un salto impulsivo ni una apuesta a ciegas. Cada paso se dio bajo la supervisión directa de Ian, quien se convirtió no solo en su entrenador, sino en una figura clave de guía y control. Con esa estructura, Chris comenzó a ir más allá de sus límites naturales, entendiendo que el alto rendimiento exigía un nivel de... Yo me imagino lo agradecido que debe estar según con ese hombre. Ese hombre lo llevó a tomar la mejor decisión que ha tomado en su vida. Eso le cambió la vida por completo. Quiere decir que una parte de que Chris sea hoy por hoy lo que es, se la debe a esa persona. Y yo, por supuesto, le doy las gracias por haberle inculcado, haberle convencido a que siguiera esos pasos y haber disfrutado de seguro. Compromiso absoluto. Su físico respondió de inmediato. La masa muscular, la madurez y la densidad alcanzaron un nuevo nivel en muy poco tiempo. Aquella transformación culminó en su primera competencia, el momento en el que dejó de ser solo un joven con potencial para convertirse oficialmente en un culturista que había decidido jugar en serio dentro de un deporte implacable. En el 2014, con apenas 19 años, Chris debutó en un torneo regional en Ontario, subiendo por primera vez a un escenario no como promesa, sino como competidor real. Aquel día no estuvo solo, su hermana Melissa también compitió y juntos vivieron una experiencia que marcaría a la familia para siempre. Ambos ganaron sus respectivas categorías y Chris se llevó además el título absoluto junior, una confirmación de que aquello no era una simple ilusión. En el instante en que pisó el escenario entendió algo con absoluta claridad: se había enamorado del culturismo. Aquella noche Chris Bumstead dejó de preguntarse si ese era su camino. Lo supo. Sin embargo, ese camino no estaría libre de obstáculos. Poco después de aquel primer triunfo que parecía confirmarlo todo, Chris recibió un diagnóstico que lo obligó a frenar en seco. Because I was diagnosed with IgA disease. It's something that I've had my whole life, but we didn't know what it was. Sí, también estuve averiguando sobre esto. Esta enfermedad por poco lo hace renunciar a todo. A todo. Y fue bien difícil ese momento para él. Tuvo que pensar las cosas dos veces, pero porque es bien complicada esa enfermedad. Rare form of immune disease. Una enfermedad autoinmune que afectaba directamente a sus riñones. La gravedad de la situación lo llevó incluso a ser hospitalizado y a tomarse otro año fuera de la universidad. Aún así, fiel a los patrones que había arrastrado desde niño, Chris tomó una decisión difícil de entender desde fuera. No se lo dijo a sus padres. En lo más profundo seguía existiendo ese temor de convertirse en una carga. Prefirió enfrentar la enfermedad en silencio, lidiando solo con el miedo, la incertidumbre y la fragilidad física. Mientras su cuerpo comenzaba a mostrar un potencial extraordinario sobre el escenario, por dentro libraba una batalla mucho más silenciosa, una que pondría a prueba no solo su carrera, sino su propia identidad. Tras varios meses de recuperación, controles médicos y una readaptación cuidadosa al entrenamiento, Chris comenzó poco a poco a recuperar la estabilidad física que la enfermedad le había arrebatado. No fue un regreso inmediato ni sencillo. Cada sesión era una prueba de paciencia y autocontrol. Sin embargo, una vez más, el gimnasio se convirtió en el lugar para... Ojo, pero eso es... Tomó una decisión muy difícil. Porque ya si tiene una enfermedad que está afectando los riñones, uno de los efectos secundarios que tiene la química
es atacar los riñones, hermano. Tuvo que haber sido muy difícil y haber apostado todo, y haber sacrificado todo, hasta su salud, en busca de un sueño. Por eso la vida y Dios lo tienen hoy donde están, en el Olimpia. Para reconstruirse. Para el 2015 finalmente se sintió lo suficientemente fuerte como para volver al escenario, y lo hizo en un nivel completamente distinto, el Campeonato Nacional Canadiense de la CBBF. Fue ahí donde se hizo evidente un salto físico considerable, una madurez muscular y una presencia que lo separaban claramente del resto, pero sobre todo un potencial enorme. Chris se llevó el primer lugar de su categoría, superando a competidores con más experiencia que él, y el tercer lugar en el absoluto. Aquella competencia no solo validaba su regreso tras la enfermedad, sino que confirmaba algo aún más importante. Estaba avanzando a una velocidad poco común. Y así, en el 2016, después de tomarse un año para mejorar sus puntos débiles, Chris regresó a la tarima más refinado y denso. Ese año compitió en el Campeonato Norteamericano de la IFBB, uno de los escenarios más exigentes del culturismo amateur a nivel continental. La presión era distinta. Ganar ahí no solo significaba vencer, sino ganarse el derecho de convertirse en profesional. Y Bumstead estuvo a la altura. Dominó su categoría y se llevó la victoria que con apenas 21 años de edad le otorgó oficialmente la tarjeta profesional de la IFBB. A pesar del éxito que comenzaba a cosechar, pronto llegó un golpe de realidad imposible de ignorar. Chris entendía que si quería continuar de forma verdaderamente competitiva en el culturismo, el precio sería altísimo. Debido a su estatura, triunfar en la categoría abierta implicaba llevar su cuerpo a extremos casi imposibles, alcanzar pesos cercanos o incluso superiores a los 130 kilos, empujando su físico y su salud más allá de cualquier nivel razonable. La otra alternativa era Men's Physique, una categoría más ligera, pero la idea nunca terminó de convencerlo. Competir en shorts significaba ocultar una de sus mayores fortalezas, sus piernas. Ninguno de los caminos parecía encajar con él realmente. Chris consideró retirarse por completo, dejarlo todo atrás antes de que el costo fuera irreversible. En ese momento, Chris ya no se enfrentaba a otros competidores, sino a los límites reales de su propio cuerpo. Pero justo cuando estaba a punto de tirarlo todo, ocurrió algo que cambiaría el curso de su vida por completo. Durante años, el culturismo había estado envuelto en una creciente ola de críticas. La categoría abierta había empujado el tamaño a extremos nunca antes vistos, pero a un costo evidente. Físicos cada vez más masivos, cinturas ensanchadas. Es que hoy por hoy, la categoría Open ha perdido mucha calidad. Quisieron buscar tamaño, quisieron buscar esos monstruos, y al final lo que hicieron fue perder nivel y perder simetría. Distinción abdominal, porcentaje de grasa altísimo, porque intentan llegar con ese volumen que se preocupa de la calidad. ¿Me entiendes? Se preocupa, ya es muy difícil ver un Open con ese nivel de grasa, con ese porcentaje de grasa bajo, ¿me entiendes? Ha perdido mucho. Ahora lo quieren cambiar un poco, pero va a costar. Va a costar. Abdómenes distendidos y una estética que muchos aficionados sentían que se había perdido en el camino. Y no eran solo comentarios del público. Figuras históricas del deporte, como Arnold Schwarzenegger, alzaban la voz constantemente, señalando que el culturismo se estaba alejando de sus raíces clásicas, de la armonía y la belleza que alguna vez lo definieron. En respuesta a esa presión y a una necesidad real de reconectar con la esencia del deporte, nació la categoría Classic Physique, una división pensada para recuperar las proporciones, la línea estética y la silueta atemporal, sin exigir que los atletas destruyeran su salud persiguiendo un tamaño desmedido. Para Chris, aquel cambio no fue solo una evolución del deporte, fue una puerta que se abría en el momento preciso. La decisión fue inmediata. Announcement number 1 is I will be making the switch to Classic Physique. Podía construir un físico poderoso sin sacrificar proporción, sin esconder sus piernas y sin destruir su salud en el proceso. Con ese objetivo claro, reorientó por completo su preparación. El enfoque cambió hacia la simetría, la línea estética, el control del peso y la presentación en el escenario. Así, en octubre del 2016, Chris debutó oficialmente en Classic Physique en el Diana Cadu Classic. Aquella noche terminó en tercer lugar, por detrás de Darren Charles y Terence Ruffin. El resultado era sólido, especialmente para un debut profesional, pero en su interior dejó una sensación distinta, la certeza de que podía y debía ser mejor. Esa pequeña frustración se transformó en combustible.
Un año después regresó decidido a no dejar dudas, presentándose en el Pittsburgh Pro, la competencia más grande y exigente de su carrera hasta ese momento. Allí finalmente todo encajó. Chris se llevó el primer lugar, confirmando que su evolución era real. Y tan solo unas semanas después consolidó ese ascenso con otra victoria contundente en el Toronto Pro. Prácticamente en cuestión de un año, Chris pasó de estar al borde del retiro a convertirse en una de las figuras más prometedoras de una categoría que acababa de nacer y que estaba a punto de redefinir el culturismo moderno. Mientras su nombre comenzaba a resonar con fuerza en los escenarios profesionales, Chris también estaba construyendo algo fuera de las tarimas. En paralelo a su preparación competitiva, decidió abrir un canal de YouTube para documentar su proceso con honestidad. Aunque esto parecía sencillo, para Chris no fue un proceso fácil. Exponerse públicamente significaba volver a enfrentarse a una inseguridad profunda, su dificultad de pronunciación. Hablar frente a una cámara lo regresaba en cierto modo a aquellas sensaciones de cuando era niño. A pesar de esto, esos primeros videos conectaron rápidamente con una audiencia que buscaba algo distinto, autenticidad. Es que el culturismo para él le cambió todo. Todo. Es verdad que esta vida da mil vueltas. Y uno no sabe cuándo te va a tocar, ni cuándo te va a llegar. Por eso hay que disfrutar del proceso. Sin saberlo aún, Chris no solo se estaba preparando para su primera aparición en el escenario más grande de todos, también estaba sentando las bases de una conexión con el público que lo acompañaría durante toda su carrera. La tarima más importante del culturismo, el Mr. Olympia, no era solo su debut, era una entrada directa a la élite absoluta. Déjame decirle que ese torneo en Las Vegas es uno de los más difíciles de los Estados Unidos, junto con el New York Pro y el Texas, que se hace en Texas. Son uno de los más difíciles y más competitivos, y donde la mayoría de culturistas se presentan porque es bien asequible y bien famoso. Absoluta del deporte. Su físico destacó de inmediato por su estructura, su línea estética y una madurez sorprendente para alguien tan joven. Aquella noche no solo demostró que pertenecía a ese escenario, sino que estaba adelantado a su tiempo. En su primera aparición en el Olympia, Chris terminó en segundo lugar detrás de Breon Ansley. A pesar de haber terminado en segundo lugar, para Chris y para todos los que lo rodeaban, aquello se sintió como un sueño hecho realidad. Estar en el podio del Mr. Olympia era algo que pocos podían imaginar y mucho menos alcanzar. La emoción, el orgullo y la sensación de haber llegado más lejos de lo esperado inundaron ese momento. Pero las críticas no tardaron en surgir. Algunos dudaban de que pudiera sostener ese nivel a largo plazo, señalando un supuesto punto débil en su físico, sus brazos, y en particular la inserción de sus bíceps, que para algunos expertos no encajaba con el ideal clásico. Para muchos, aquel detalle bastaba para sentenciar su techo competitivo. Chris una vez más entendió que el escenario no solo premiaba lo visible. Para que ustedes vean, esa es la genética del bíceps corto. Y él intentó, trabajó, incluso a él tuvo una lesión grave en uno de sus bíceps y se le ha acusado, no sé, le han visto varios videos por ahí, varias gente que de haber usado Sintol para llegar bien a esa competencia, llegar un poco más lleno en sus bíceps, porque ese es el punto de siempre, el más flojo. Aparte, no es porque no lo entrenes, porque es genético, eso es genético, puedes usar lo que uses. Que tú tienes mejor genética en algunos músculos que en otros. Sino que exigía fortaleza mental para convivir con la duda. En el Mr. Olympia del 2018, Chris llegó al escenario con una versión que no era la mejor de sí mismo. Sí logró un sorprendente segundo lugar, mientras Breon Ansley defendía con éxito su título. Para muchos, el resultado parecía indicar un estancamiento. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Esa falta de condición no se debía a fallas en su dieta ni en su entrenamiento. Detrás del escenario, el verdadero problema era uno mucho más preocupante. Su enfermedad renal había regresado. A tan solo 4 semanas de la competencia, Chris había despertado 8 kilos más pesado. Estaba reteniendo una cantidad peligrosa de agua, algo que no... Estaba reteniendo el líquido. Eso es que los riñones no están filtrando bien. Más la química es una locura. Es una locura. Wow, estuvo a punto, ¿no?, de perderlo todo. No solo afectaba a su físico, sino que ponía en riesgo su salud. La situación se agravó al punto de requerir hospitalización urgente, lo cual ocasionó que perdiera 6 días de entrenamiento en el momento más crítico de la preparación. Cualquiera se habría rendido, pero no Chris. A pesar de todo, decidió subir al escenario y competir ese año, demostrando que su mayor fortaleza no estaba en su físico, sino en su voluntad para seguir adelante incluso cuando su propio cuerpo parecía desmoronarse.
En medio de ese momento de presión extrema y fragilidad física, hubo una relación que comenzó de forma inesperada y que terminaría siendo profundamente significativa para Chris. Todo inició a través de conversaciones por Instagram, donde poco a poco fue construyéndose una conexión genuina con Courtney King, una competidora y campeona del bikini Olympia. Durante semanas hablaron a distancia, compartiendo experiencias, inseguridades y la realidad de vivir dentro de un deporte que exige más de lo que muestra. Finalmente, Courtney decidió viajar a Canadá para visitarlo y fue ahí donde aquella relación Esta fue la que se robó el corazón de nuestro campeón favorito. La reina del rey. virtual comenzó a tomar forma real. Con el tiempo, la cercanía creció y la relación fue floreciendo de manera natural. En un momento donde todo parecía inestable, esa relación le ofreció algo esencial: apoyo, comprensión y un espacio seguro donde podía bajar la guardia. Tras el difícil episodio del 2018, Chris entendió que no podía seguir avanzando de la misma manera. Antes de cualquier título, debía recuperar el control de su salud. Así que se dedicó por completo, con una disciplina absoluta, a estabilizar su condición renal, ajustando cada aspecto de su vida: el entrenamiento, la nutrición, el descanso y el manejo de estrés. No fue una preparación basada únicamente en empujar más fuerte, sino en entender sus límites y respetarlos. Cuando llegó el Mr. Olympia del 2019, la diferencia era evidente. Chris apareció en el escenario con un físico más equilibrado, más maduro y, sobre todo, mucho más definido. Con líneas claras, mejor separación y una presencia que transmitía control total. Frente a él estaba nuevamente Breon Ansley, el campeón defensor, pero esta vez el resultado fue distinto. And the title of 2019 Classic Olympia champion, Chris Bumstead. Pensar después de todo lo que pasó, lo consiguió. Y ahí comenzó la hegemonía. Es que el físico es una locura. Es una locura. Miren esto. Miren esta zona media. Esto es una locura. Y eso que no tiene buena genética en el bíceps. La vida es loca, a cualquiera le toca. Aquella noche, después de años de dudas, sacrificios y pruebas físicas y emocionales, Chris Bumstead finalmente se coronó campeón del Mr. Olympia Classic Physique. No fue solo una victoria deportiva, fue la confirmación de que era capaz de ganar sin destruirse en el proceso. La victoria de Chris en el 2019 no fue percibida de manera unánime. Lejos de cerrar el debate, encendió una controversia inmediata. Para Breon Ansley, su equipo y una parte considerable de sus seguidores, el resultado fue visto como injusto. Argumentaban que, aunque Chris había llegado a una condición superior, su físico no estaba completamente equilibrado, señalando nuevamente sus brazos como un punto débil evidente. There should never be a Mr. Olympia that lacks anywhere. You should never call a Mr. Olympia that lacks in body parts anywhere. Every Mr. Olympia. Eso es lo que pasa cuando no saben perder. ¿Me entienden? Por eso es que la vida acá pone a cada quien en su sitio. ¿Cómo no puedes hablar así? ¿Me entiendes? No puedes hablar así porque es feo. Tienes que agachar la cabeza, apretar, seguir entrenando, seguir apretando, seguir comiendo, seguir haciendo las cosas bien y hablar en un escenario. No fuera, hermano, no fuera. Should have a complete balanced physique and not lack body parts. Lo que para algunos era el nacimiento de una nueva era, para otros era una decisión polémica que dejaba claro que el debate sobre la estética ideal en Classic Physique estaba lejos de terminar. Pero a Chris las críticas no lo desanimaron, le dieron dirección. A partir de ese momento, su enfoque en el entrenamiento se volvió claro y meticuloso. Los brazos y la espalda pasaron a ser la prioridad absoluta. Buscó mayor densidad, mejor separación y una armonía que eliminara cualquier duda sobre el equilibrio de su físico. Chris entendía que en un deporte tan implacable como el culturismo, la mejor respuesta siempre es presentar una versión superior de uno mismo, y estaba decidido a hacerlo en el siguiente Mr. Olympia. Para el 2020, Chris ya no competía solo para ganar, estaba decidido a establecer el estándar absoluto de lo que debía ser la categoría Classic Physique. Aquella temporada llegó al... Miren esto, es que él no salió a ganar, él salió a defender su título. Es la diferencia. Y como callando boca, seguir entrenando, seguir apretando. Y por eso hoy es lo que es. Escenario con un nivel que muchos consideran hasta hoy el mejor físico de toda su carrera. La diferencia era evidente, una densidad brutal, una madurez muscular evidente y una presencia que imponía incluso antes de posar. Sus brazos, antes señalados como su punto débil, mostraban una mejora clara, pero lo más impactante era que todo su físico había evolucionado al mismo tiempo. Espalda más profunda, piernas aún más dominantes y una estética que parecía perfectamente calculada. Ese año, Chris no solo defendió su título, definió una era.
Aquel físico no respondía a las críticas del pasado, las hacía irrelevantes, dejando claro que Classic Physique ya tenía un referente y un rey indiscutible. Una vez que Bumstead definió el estándar en el 2020, ya no parecía haber nada ni nadie capaz de detenerlo. La historia se repitió en el 2021 y en el 2022, años en los que llegó al Mr. Olympia no solo como el campeón defensor, sino como la medida contra la cual todos eran comparados. Chris había comenzado a trabajar con el prestigioso entrenador Hany Rambod, una alianza que pronto empezó a notarse sobre la tarima. Su físico mantenía la identidad que había revolucionado la categoría, pero ahora mostraba un nivel superior de detalle. Para el que no conozca a Hany es el mejor preparador de culturistas de la historia. Es una locura. Todo el que toca lo convierte en campeón. También hay que decirlo que hasta ahora no ha salido que ha cogido a nadie que no sea con buena genética y lo ha preparado. No siempre coge culturistas que ya han competido y él los termina de esculpir. ¿Me entienden? Control y refinamiento, con mejoras claras en densidad, presentación y consistencia general. Frente a una competencia cada vez más profunda y mejor preparada, Chris volvió a imponerse con autoridad en ambas ediciones del Mr. Olympia. Para el 2022 su dominio ya no se discutía. Classic Physique había encontrado a su referente absoluto. 4-time Olympia champion, Chris. 4 times. Es una locura. Feels damn good. Le está Really jugando hard to fútbol explain. de la universidad. Para este punto, Chris ya no se estaba convirtiendo solamente en un campeón dentro del culturismo. Estaba emergiendo como un fenómeno cultural. Con el auge definitivo de las redes sociales, A esto era a lo que me refería, ¿me entiendes? Es verdad que Rollyman es el mejor culturista de la historia. Arnold marcó tendencia, pero este hombre llegó en el momento, supo aprovechar, supo redefinir la historia del culturismo. Hoy en día hay un auge, hay una locura, hay todo, aparte de las redes sociales, que llegas a más personas, igual llegas a más personas que les gusta el gimnasio, que les gusta el fitness. Este tipo cambió el juego por completo. La historia es otra con él. su imagen trascendió el nicho competitivo y llegó a audiencias que nunca antes habían seguido el culturismo. Chris Bumstead se convirtió en el culturista más famoso de su generación, no solo por sus títulos, sino por la forma en que representaba el ideal físico, la disciplina y una estética que conectaba con una nueva era. De algún modo estaba reviviendo el culturismo a nivel cultural, devolviéndolo al centro de la conversación, tal como había ocurrido décadas atrás. Su influencia comenzó a compararse con la de Arnold Schwarzenegger, no porque fueran idénticos, sino porque ambos lograron algo excepcional, hacer del culturismo algo aspiracional, visible y relevante más allá del escenario. Chris no solo ganaba competencias, estaba moldeando la forma en que una nueva generación entendía el deporte. Mientras su dominio competitivo se consolidaba, Chris también entendía que el éxito en la tarima tenía una ventana limitada, por lo que decidió diversificarlo con inteligencia. Esta es la famosa frase que él tiene que se hizo súper que viral. Fue cuando volvió a firmar con Grinchach. Lanzó su propia marca de ropa, se involucró directamente en el desarrollo de suplementos e inició inversiones en bienes raíces. La inteligencia empezó a aprovechar cada puerta que se le abría y a explotarla. El culturismo siempre no iba a vivir. Mira, hoy está retirado disfrutando de su familia, sigue cobrando millones. Mostrando una visión poco común dentro del deporte. Ya no era solo un atleta de élite, sino un empresario consciente del valor de su nombre y de su influencia. Sin embargo, incluso en medio de ese dominio absoluto, comenzaba a surgir una figura Que le cuaja. Y aquí llegó nuestro dinosaurio. Vamos a dedicarle otro video parecido a este en estos días. Vamos a seguir disfrutando del de Chris, que cambiaría el equilibrio de la categoría. Desde Brasil, un competidor empezaba a hacer ruido con rapidez, Ramón Dino. Su físico, marcado por una densidad poco común, una estructura imponente y una presencia cada vez más sólida en el escenario, lo convirtió pronto en algo más que una promesa. Año tras año, Ramón fue cerrando la distancia, mostrando mejoras claras y dejando la sensación de que creo que lo mejor que le pudo pasar al Classic Fix fue que llegara Ramón Dino. Porque ella sinceramente era dominante, salir y ganar y ya. Estaba perdiendo un poco la emoción. Era el único atleta capaz de acercarse realmente al nivel de Chris. Para muchos no se trataba de si alguien podía desafiar el reinado de Bumstead,
sino de cuándo. Y todas las miradas comenzaban a apuntar en una sola dirección. Brazil Ramon, amazing bodybuilder. Absolutely amazing, great guy, didn't speak English. He was pretty close this year. He was a lot closer, yeah. Brasil había producido a un contendiente real, el primero que parecía tener las herramientas necesarias para intentar arrebatarle el trono al rey del Classic Physique. La preparación del 2023 estuvo lejos de ser ideal para Chris. A tan solo 10 semanas de la competencia, sufrió un desgarre del dorsal durante un entrenamiento, una lesión grave para cualquier atleta, pero especialmente crítica en una categoría donde la espalda es determinante. En ese instante, Chris pensó que sus posibilidades de conquistar un quinto título consecutivo se habían reducido prácticamente a cero. El dolor, la incertidumbre y el miedo a no poder recuperarse a tiempo volvieron a ponerlo frente a uno de los momentos donde todo parecía escaparse de sus manos. Sin embargo, una vez más, decidió no rendirse. Con la ayuda de Hani, ajustó su entrenamiento, fue meticuloso con la rehabilitación y llegó al escenario en una condición que, aunque no perfecta, fue suficiente para imponerse. Ahí no fue algo dividido. Five-time Olympia champion, Chris Bumstead. Contra todo pronóstico, Chris volvió a levantar el trofeo, demostrando que su dominio ya no dependía únicamente de un físico ideal, sino de una fortaleza mental que había aprendido a forjar a lo largo de toda su carrera. El 2024 marcó un punto completamente distinto en la vida de Bumstead, incluso antes de que pisara el escenario. Ese año nació su hija, un acontecimiento que reordenó por completo sus prioridades y su forma de entender el sacrificio. En lo más profundo, Chris ya sabía que ese sería su último año competitivo, pero decidió guardar esa decisión en silencio, sin anunciarla a nadie. Por primera vez no afrontó la preparación desde la rigidez absoluta. Después de años reprimiendo emociones y cargando todo en silencio, eligió un enfoque distinto, permitirse ser vulnerable. Dejó fluir la presión, el miedo. Creo que de todas las competiciones, este fue el año más discutido que lo tuvo. Porque verdad que no llegó en condiciones óptimas. Y también la gratitud, algo que paradójicamente lo llevó a un estado de mayor calma. Se sentía más relajado, más presente, incluso disfrutando el proceso. Mientras él cambiaba internamente, el deporte también lo hacía. Classic Physique había evolucionado de forma brutal, convirtiéndose en la categoría más competitiva que había existido hasta entonces. Nuevos nombres, físicos más completos y un nivel general altísimo hacían que el título ya no fuera una formalidad. Todo estaba alineado para un último acto cargado de tensión, aunque nadie, más que él, sabía que podía ser la última vez que subiría a esa tarima. Defending five-time Olympia champion, 5 veces Chris Olympia. Bumstead. Cuando finalmente llegó el Mr. Olympia del 2024, el escenario estaba cargado de tensión. Mike Sommerfeld y Urs Kalesensky llegaron con físicos impresionantes, más completos y peligrosos que nunca, representando la evolución extrema que había alcanzado la categoría. Ramón Dino, por su parte, enfrentó problemas técnicos con el bronceado. Un detalle Es increíble las cosas que le pasan a Ramón Dino. Por Dios. Por Dios. Cuando no le faltaba esto, le faltaba lo otro. Y aquí le ocurre esto con su tinte. Los nervios lo traicionaban. aparentemente menor que en un escenario de ese nivel puede marcar la diferencia. And the title of 2024, Classic Physique Olympia Champion, to our winner, and 6-time Olympia Champion, Chris Bumstead. Tras comparaciones intensas, Chris Bumstead hacía historia conquistando su 6º título consecutivo. Y entonces, cuando el público aún asimilaba lo ocurrido, llegó el momento que nadie esperaba. Este momento fue muy duro para todos que nos gusta esta comunidad fitness y del culturismo. De estar en el Olympia, de estar en la gloria, que se nos retire. Pero hay que entenderlo. El papá le quitó el pie al acelerador. Yo tengo la esperanza de que algún día vuelva a competir. Pero sinceramente, después de eso creo que volvió a competir en Open. Algo así. Pero es duro, pero bueno, son decisiones que se toman por su familia y fue otro paso más en su vida. This was a really bittersweet feeling that this is going to be my last time up on the stage. Wow.
Después de haber hecho historia no solo dentro del culturismo, sino en toda la industria del fitness, Chris anunció al mundo su retiro. En el fondo sabía que seguir compitiendo y empujando su cuerpo más allá de los límites podía traer consecuencias graves, incluso fatales. Ahora había algo más grande que proteger. La llegada de su hija había puesto todo en perspectiva. Chris se retiraba en el momento preciso. Se iba en la cima, dejando atrás una era irrepetible y un estándar que difícilmente volverá a alcanzarse. Después de anunciar su retiro, Chris todavía se permitió un último gesto simbólico. Por mera curiosidad decidió competir en la categoría abierta en Praga, sin presión ni expectativas, y aún así logró un segundo lugar, una muestra final de su talento más allá de cualquier división. En el 2025 regresó al escenario no como competidor, sino como testigo de una nueva era, estando presente para premiar al nuevo campeón, Ramón Dino. Hay mucha gente que piensan que esto es solo deporte, pero tengo entendido que él y Ramón Dino tienen no una amistad, pero sí una relación, ¿me entiendes? Y que se respetan mucho. Y Ramón Dino admira mucho a Chris. Y viceversa, por supuesto. Un momento que se sintió como el traspaso definitivo de la antorcha. Oh my God. Thank you, brother, for motivation, for everything. Bro. Thank you, brother. Thank you. You are the best, brother. Thank you. Appreciate it. Thank you. Carry well. Yes. Finally. Oye lo que le dice Chris, cógela. Eso es cógela, no lo sueltes más, hermano. No lo sueltes más. El rey cede su trono al que para mí va a ser y va a marcar una trayectoria hermosa. Finally. You remember? Get your own, yeah. Build your own. Conseguiste el tuyo. Él se refiere a que en el torneo pasado Ramón Dino le hizo una broma a Chris quitándole el premio, y ahora Chris le dice: ahora sí conseguiste el tuyo. ¿Qué es esto más bonito? ¿Por qué todo? ¿Por qué cambió todo? So yeah, this is it, guys. Family of 4, kind of crazy. Hoy Chris dedica su vida principalmente a su familia, a ver crecer a sus hijos y a proyectos que trascienden la competencia. Su legado, sin embargo, ya está escrito. Definió una categoría, devolvió la estética al centro del culturismo y se convirtió en un ícono cultural cuya influencia alcanzó mucho más allá del gimnasio. Chris no solo ganó títulos, cambió el deporte y esa huella permanecerá mucho después de que las luces... Bueno, mi gente, y hasta aquí el videito de hoy. Gran video de Jorge Set Fitness. Buen video, me gustó mucho. Sigan al muchacho, muéstrenle su apoyo. Y nos sirvió un poquito más para adentrarnos en la historia de Según y las cosas y las vueltas que da la vida. Esto nos enseña que siempre hay que luchar por su sueño, y cuando tengan algún tropiezo, levántense, cabeza fría y sigan adelante, porque la vida es loca y a cualquiera le toca. Vamos a estar dejando más videitos aquí en el canal. Por favor, síganme, suscríbanse, denle su like, dejen su comentario. Si quieren que traiga algún video, alguna reacción, por favor, se les va a agradecer. Es gratis suscribirse. Me ayuda mucho, ayuda a mi canal a crecer. Y vamos a seguir hablando de fitness, culturismo. Bye bye. Se les quiere.